Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta ocasión continuaremos con nuestro segundo video sobre el tema de la purificación del corazón. Hoy hablaremos de los elementos claves en la cura del corazón. Dentro de los elementos claves se habla del adab. ¿Qué es el adab? El adab se considera como el portal de la purificación. Adab traduce cortesía, traduce comportamiento y también se utiliza para traducir literatura o poesía o escritos que se hagan de una forma estética, ¿no? El organizar las palabras de forma estética se llama adab también. Entonces, tú buscas, por ejemplo, poesía o escritos poéticos, poemas, literatura, y se traduce en árabe también como adab. Entonces, adab es la belleza en los modales, en el comportamiento, es cortesía, es educación, ¿no? Y el adab es la puerta de entrada hacia la purificación del corazón. Y hay varias palabras que se derivan de la palabra adab en árabe. Adab es una persona con conocimiento, con estética, con comportamiento. Mu'addib es el profesor o instructor de modales, sobre todo de los niños pequeños. El adab se tiene hacia Allah, ¿no? Adab con Allah, con el Creador, adab con el din. El din traduce religión, pero en verdad es más que religión, es un completo estilo de vida, es el estilo o es la forma, el camino de vida, adab a la creación, ¿no? A las demás personas. Y el adab se compone de dos cosas, haya y dhul. Haya se traduce como modestia. Haya viene de la raíz hay, que significa vida, ¿ok? Cada din tiene una cualidad y la cualidad del Islam es el haya, es la modestia. Y el haya se basa en la vergüenza, pero no ante las personas, sino de actuar de una manera inconsciente a sabiendas de que Allah subhanahu wa ta'ala nos observa. ¿Sí? Cuando yo hablo de indebido, de pecado, de todo ese tipo de cosas, en realidad son actos inconscientes. Entonces, el acto inconsciente nos lleva a actuar de una manera sin adab, sin ese comportamiento que debemos tener. Por otro lado, dhul, que significa humildad. Dhul es la humildad al darnos cuenta de la magnitud infinita del Creador. Cuando una persona se hace consciente de la magnitud, de la magnitud infinita del Creador, naturalmente entra en estado de dhul, de humildad. Una persona puede reconocer su pequeñez solo con analizar o ver o aprender sobre el universo, desde lo que el hombre ha descubierto que es nada en comparación a lo que realmente hay allá afuera. Un hombre puede reconocer su pequeñez al darse cuenta de todo el conocimiento que escapa su capacidad intelectual. Una persona puede reconocer su pequeñez en el momento de estar presente y darse cuenta que no sabe lo que va a pasar en 5 minutos, 10, 20. El desconocimiento total del futuro. Una persona puede reconocer su pequeñez cuando hay situaciones que no puede controlar, que se salen completamente de sus manos porque es un ser completamente dependiente de la vida. Entonces, todas estas pequeñas cosas solo reflejan la magnitud del Creador, solo reflejan la magnitud de Allah, solo reflejan la magnitud del Ser Supremo. Y también, al igual que el haya, es algo que surge a raíz de la conciencia. Una persona consciente es una persona naturalmente dada a la humildad. La inconsciencia, la negligencia, lleva a la arrogancia y lleva
a la desvergüenza, pero es pura ignorancia. Y ahora, cuando yo hablo de ignorancia, yo no estoy hablando de la ignorancia del no saber o de reconocernos como seres finitos o seres limitados, sino la ignorancia de no entender quién es el creador, quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que pasa es que en la cultura occidental hemos crecido con un concepto de Allah como un concepto antropomórfico de Allah subhanahu wa ta'ala, lo cual no nos permite entender su magnitud. Cuando hablamos de la infinita magnitud de Allah, estamos hablando basado en el dicho de Abu Bakr, todo lo que te imagines de Allah, eso él no lo es. Entonces, cuando yo me limito o yo limito mi concepto de Allah, yo estoy limitando mi capacidad de entender su magnitud y estoy alimentando mi ignorancia con respecto a ese pensamiento. Pero cuando yo entiendo que Él es infinito, entonces ahí es cuando yo pongo en perspectiva lo pequeño, sencillo que soy yo. Soy una creación de Él, una manifestación de Él, de sus atributos, y completamente dependiente de Él. Entonces surge la modestia y surge la humildad. Ahora, la humildad es abandonar nuestros planes y dejar fluir los planes del Creador. Ahora, no significa que cuando no abandonamos nuestros planes, los planes de Él no fluyan, pero no lo vemos así. Pensamos que lo que está sucediendo es un error de mi plan, es una equivocación, no funcionó como yo pensaba. Realmente el abandonar nuestros planes es vivir tan presente, vivir en el momento, en reconocer o sea, cuando yo vivo presente, cuando yo estoy en este momento aquí, cuando no estoy pensando en el ayer y en el futuro, yo me encuentro ante la inmensa incertidumbre de mi ahora. O sea, yo no sé qué va a pasar en 5 segundos. Entonces estoy en una constante incertidumbre que da miedo porque es un salto al vacío. Básicamente, abandonar nuestros planes es vivir en ese estado de presencia y permitir que las cosas fluyan sin tratar de jalar los hilos, lo cual hacemos de manera inútil porque tratamos y tratamos y no lo logramos. Y de hecho ahí viene la mayor frustración del hombre, el querer controlar, el querer poseer, el querer tener el control de las situaciones, de las personas, de las cosas y nunca pasa a nuestra manera, siempre pasa de acuerdo al plan de él. Pero si nosotros abandonamos nuestro plan, permitiríamos nos permitiríamos a nosotros mismos observar los planes de Él, analizarlos, verlos, entenderlos. La vida no se detiene porque yo esté en presente, la vida continúa. La vida me vive, yo no vivo la vida. La vida me lleva, ¿no? Sus planes, su qadar, su predestinación me lleva a mí a un estado. Entonces, el simplemente soltar. No se trata de no tener un plan, no se trata de no tener un sueño, pero es bueno soñar y soltar. No se trata de no prever, pero entender que no tengo el control final, que no tengo la palabra final. Entonces, eso es una muestra de humildad, es un patrón de humildad. Yo no estoy hablando de la humildad adquirida o adiestrada, yo soy humilde, no poseo arrogancia, soy una persona dada al servicio. Eso es una forma de humildad, pero no estoy hablando de ese tipo de humildad. Obviamente esa pues es una actitud común del mu'min, del creyente. Y también se habla de la satisfacción con su voluntad por su sabiduría, misericordia y justicia y otros atributos. Es decir, cuando yo entiendo que cada situación de mi vida que está sucediendo en este instante pasa según su sabiduría, según su qadar, que se basa en su sabiduría, en su misericordia, en su justicia, en su amor, en todos sus atributos, los que conozco y los que desconozco, surge en mí una satisfacción por esa voluntad. Eso es humildad. Entonces, esos son dos comportamientos, o sea, básicamente, si yo adquiero adab hacia Allah, ¿no? y obtengo ese adab por medio del haya, de la modestia y de la humildad, estoy abriendo los portales
de la cura del corazón, porque todas las enfermedades del corazón surgen a raíz de la falta de humildad, surgen a raíz de la ignorancia de su magnitud, surgen a raíz de la falta de adab, surgen a raíz de la falta de hayá, ¿no? Y de nuestro comportamiento indebido. Y el resultado natural de la purificación es la libertad. La libertad se adquiere a través de la purificación. ¿Qué es la libertad? La libertad se alcanza a través de la modestia y la humildad. Porque la libertad es riqueza y dignidad. Pero cuando hablo de riqueza, hablo de la satisfacción, la complacencia total con lo que se tiene, no se tiene y se es. Y cuando hablo de la dignidad, se habla de la libertad en realidad, porque si yo no soy esclavo de nada de este mundo, soy una persona digna. No tengo que perder mi dignidad por obtener nada, porque todo lo tengo. Entonces, esa es la real libertad. La real libertad es dignidad al sentirme libre de la creación, por ser completamente sumiso, muslim, que es el significado de muslim, sumiso, a el único digno de sumisión, y la riqueza, que es la total complacencia con lo que se tiene. Y no solo lo material, todo, o sea, este instante, complacencia con este instante, complacencia con mi historia, complacencia con cada cosa que llega, persona, situación a mi vida. Estas dos cosas, la complacencia es riqueza y la dignidad es esa libertad de los ídolos creados por el hombre. Los ídolos no son solamente hechos de barro, los ídolos son internos también. Los ídolos pueden ser los deseos, que son la mayoría de nosotros, obedecemos a algún tipo de ídolo. Son los apegos a la creación, porque es una limitación en nuestra visión del Creador. También es el apego a la arrogancia, ¿no? Yo voy a ser mejor, tengo que ser mejor, a una autoexigencia y una búsqueda de la perfección desde el ego. El no aceptar el momento en la situación en la que me encuentro. Si yo estoy viendo este video y estoy pensando en cómo puedo ser mejor, estoy desplazándome de mi instante, de mi estado actual. Y no estoy aprendiendo con el corazón, sino con el intelecto. Entonces, estoy en el estado en el que me encuentro, complacencia con lo que hay. Y busco la libertad a través de, en este momento, liberarme. Pero en este momento, no mañana, en este momento estoy siendo esclavo de mi ego, ok. Tomar conciencia ante la magnitud del Creador me entra en un momento actual, en este instante de dignidad y de riqueza. ¿Ok? Y entonces así es como lo vamos a hacer. No es, yo voy a ponerlo en práctica en 3 años, voy a ser libre y voy a tener un corazón puro. No, la purificación del corazón no dura 20 años, no dura 40, es un proceso de vida a diario. Me duermo, me despierto, me duermo, me despierto, me entro en inconsciencia, me despierto. Porque al final podemos terminar esta charla diciendo que todo al final es conciencia. Pero los sabios lo conceptualizan de esta manera. Realmente es conciencia. Imam al-Ghazali decía, quien controla su estómago y sus genitales puede mantener el resto de sus deseos en control. Obviamente el estómago, los genitales, la lengua también. La lengua y los genitales también están relacionados. O sea, son esos 3 puntos. Son los deseos en general. Y quien puede controlarlos, controla todo. Quien los santifica, santifica su vida. ¿Cómo se hace esto? Pues con conciencia, ¿no? Con conciencia de Allah, conciencia de mi presente, de mis acciones,
de los motivos detrás de cada situación, de cada deseo. Cuando yo analizo mis deseos más profundos, yo quiero tener esto, yo quiero estar con esta persona, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto. Vamos a ver, cuando nos adentramos en nuestros deseos, vamos a ver que hay algo que está faltando y es un apego a algo creado. Al romper esa cadena, permitirnos dirigirnos solo al creador, rompemos ese deseo y estamos conscientes y libres. Y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad, dijo: el creyente que controle lo que hay entre su mandíbula y sus piernas entrará al paraíso. Exactamente el mismo concepto de Imam al-Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo explicó de esa manera. La mandíbula, lo que hay entre la mandíbula se refiere a la lengua, y entre sus piernas se refiere a los genitales, que son dos órganos del ser humano que están conectados, que cuando hay una falla en uno, hay una falla en el otro. ¿Ok? Que cuando se santifica uno, se santifica el otro. Están conectados, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué entra al paraíso? Por las consecuencias naturales de estas dos restricciones. Cuando yo hablo de restricciones, no hablo de no hacer nada, sino de hacerlo, de hacer lo que se hace o de vivir de la manera que se vive con conciencia. O sea, la sexualidad con conciencia desde lo halal y lo que se dice, lo que se come, lo que se ingiere, lo que se expresa con conciencia desde lo halal también. ¿Ok? El proceso de purificación consta de dos pasos. El primero es saber que las enfermedades del corazón evitan que alcancemos la cortesía o adab ante Allah. O sea, hay una restricción. Yo tengo ciertas enfermedades que en este momento no he identificado o tengo identificadas solo algunas. Y estas enfermedades no me permiten adquirir ese adab. Están funcionando como bloqueos para que yo adquiera esa cortesía, ese comportamiento. Y el segundo paso es reconocer que cada enfermedad de nuestro corazón es saber qué es lo que está pasando, encontrar las causas y hacer un proceso de sanación. El proceso de sanación es una toma de conciencia. Esa palabra es la que vamos a utilizar muy frecuentemente, aparte de corazón, conciencia, en este tema. Es una toma de conciencia, es saber qué está pasando. O sea, al saber, a entender, empieza un proceso de sanación natural porque lo traigo del inconsciente al consciente. Imam Maulud opinaba que el proceso de sanación no es una erradicación. O sea, nos tenemos que quitar de la mente que yo me voy a sanar y estoy sano y voy a vivir mi vida sano. No. El proceso de erradicación, el proceso de sanación no es erradicación. El proceso de sanación es un tratamiento que evita epidemias el resto de la vida. O sea, hasta el momento de nuestra muerte vamos a estar luchando contra una fuerza oscura llamada inconsciencia. Y esa fuerza nos empuja, ¿no? El dunya nos va a empujar todo el tiempo a esa inconsciencia, la monotonía, el piloto automático, bla, 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 bla. Va a empujarnos constantemente hacia esa inconsciencia, esa inconsciencia, esa inconsciencia. Y esa inconsciencia hace que crezca la maleza, que se manifieste. Esa es la naturaleza humana, no va a cambiar, no podemos buscar la perfección porque no somos Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que vamos a lograr es mantener un check-in, un chequeo y un tratamiento. Y debemos saber que cada situación vivida, que cada instante de nuestra vida nos va a poner frente a frente con algo con lo que tenemos que trabajar. Es decir, en el momento en que yo salgo de mi casa, voy caminando y me encuentro con una situación, y esa situación me desagrada, ahí yo tengo que analizar qué está surgiendo, qué se está despertando en mí, esta situación, por qué se está dando, es para sanar, revivir algo dentro de mí, que de pronto está dormido, que no me he dado cuenta que está ahí, tratarlo, sanarlo
y evolucionar. De pronto lo sano un tiempo y de pronto yo pienso que está sanado y se presenta otra situación en la vida que lo revive de una manera diferente y me hace darme cuenta que esa enfermedad sigue ahí, pero estaba dormida. Lo que pasa es que al surgir algo, la empuja a, a manifestarse, pero debemos tomarlo no desde la frustración como que, yo pensé que lo había logrado, sino como una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que nos permite analizar ese problema para poder, para poder entrar en un proceso de sanación, por entrar en un proceso de limpieza. Ahora, no estamos buscando la perfección, repito, estamos buscando la libertad, estamos buscando la dignidad, la riqueza, la libertad, la paz, la saquina y la conexión, obviamente, porque solamente se puede obtener esto por medio de la conexión. Estamos cortando todos los bloqueos que no me permiten entrar en esa comunión sagrada. Es decir, es un camino de la ilaha illallah, lo cual nos indica porque la ilaha illallah es eso, la ilaha illallah es no hay nada excepto él. No hay deidad, no hay ídolo, no hay apego, no hay nada excepto él. Entonces la ilaha illallah no es solo una frase que decimos al convertirnos al Islam. La ilaha illallah es un camino, es un caminar, es un proceso, es un verbo, es un hacer, es un constante encuentro con todos esos obstáculos que están ahí, irlos limpiando para entrar en esa conexión. Si deseo hacerlo, claro está. Si es mi intención hacerlo. O sea, a todas estas, nada sucede si yo no quiero. Yo tengo esa libertad de escoger si quiero caminar por la ilaha illallah o no. Pero si decido que sí quiero, se requiere de un proceso de purificación de los ídolos, del ego, de los deseos, de los apegos, de los vicios, de los conceptos erróneos de la realidad, del estado dormido en el que nos encontramos. Despierta Neo, ¿no? Despierta Neo. Básicamente es eso. Básicamente es despertar de la matriz y darnos cuenta del sistema, del, 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 del programa. Por eso estamos aquí. Igual todos lo vamos a hacer, como mencionamos en el video anterior, pero podemos escoger hacerlo ahora. Y si escogemos hacerlo ahora, hay un trabajo, pero es un trabajo que a diferencia de otros no tiene una planificación exacta, sino es vivir el momento y aprender cómo se hace durante la experiencia, porque la vida es experiencia, no hay un manual. Si hubiese un manual, bueno, hay un manual de conducta que llaman el Corán, la Biblia, los Vedas, todos los libros sagrados que Allah ha revelado. Pero eso solo nos da unas pautas. Realmente la práctica es por medio de la experiencia. Y la experiencia no la vamos a conocer sino viviéndola, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que no nos frustremos por en darnos cuenta que no he superado la arrogancia, que no he superado el egoísmo, que no he superado los apegos emocionales, que no he superado, no necesitamos frustrarnos, necesitamos agradecer esa oportunidad de ver qué es lo que está fallando y saber que al darnos cuenta y trabajarlo por medio de la vida como tal, por medio de las decisiones que se toman en ese momento, pues estamos un paso, tal vez no más cerca, tal vez un obstáculo menos, porque Allah subhanahu wa ta'ala está más cerca que nosotros que la yugular, o sea, no estamos caminando es como si él estuviera en un lugar fijo y nosotros estamos caminando en ese lugar, no. Pero digamos que hay un obstáculo menos en nuestra comunión con él. No que él no se comunique con nosotros, sino de nosotros hacia él.
porque esos obstáculos funcionan como velos que no nos permiten verlo a él, ¿no? Entonces de eso se trata este proceso. Eso se trata el proceso de la purificación de un paso hacia la libertad. Continuamos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.